La puerta de la comisaría se cerró de golpe detrás de mí, y el sonido resonó como un disparo en mi cabeza. Las paredes grises parecían cerrarse a mi alrededor, mientras el agente Rojas me señalaba la silla de metal frente a su escritorio. Siéntese, señora Mendoza, dijo con una voz que no dejaba espacio para réplicas. Mis piernas temblaron, pero me obligué a moverme. No podía dejar que vieran cuánto miedo tenía. Luis estaba allí, de pie junto a su madre, con esa expresión de falsa preocupación que tanto odiaba. Emilia, por favor, diles la verdad, dijo, como si él no hubiera sido el que me arrastró hasta aquí con sus mentiras. ¿Dónde está Mateo? Solo queremos encontrarlo. Mi estómago se retorció. ¿Cómo podía decir eso con tanta calma, sabiendo que él era el responsable de todo? Carmen, su madre, me miró con esos ojos fríos que siempre me habían hecho sentir pequeña. La policía ya sabe lo que hiciste, murmuró, como si estuviera disfrutando cada segundo de mi sufrimiento. Quería gritar, decirles que estaban equivocados, pero las palabras se atascaban en mi garganta. El agente Rojas abrió una carpeta y sacó unas fotos. Señora Mendoza, ¿puede explicar estos retiros de efectivo? Son cantidades grandes y coinciden con la fecha en que su hijo desapareció. Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía escuchar. Eso no tiene nada que ver, logré decir, pero mi voz sonaba débil incluso para mí. Son para pagar deudas. No podía decirles la verdad, que esos retiros eran para pagar el tratamiento de Nora, las medicinas que Luis se negaba a costear. Pero antes de que pudiera explicar, la puerta se abrió de nuevo. Nora entró, con su mochila de unicornios colgando de un hombro, y su mirada se clavó en mí. Mamá, dijo, y su voz era firme, más adulta de lo que debería ser para una niña de 7 años. Ellos mienten. El silencio cayó sobre la habitación como una losa. Todos la miraron, incluso el agente Rojas, que parecía tan sorprendido como yo. Nora se acercó y sacó algo de su mochila. Un cuaderno, el de Carmen, con esa portada de flores que reconocí al instante. Aquí está todo, dijo, entregándoselo al policía. Papá y la abuela lo planearon, yo los escuché. Mis manos temblaron al ver cómo el agente comenzaba a leer, cómo su expresión cambiaba de escepticismo a sorpresa. Luis dio un paso hacia adelante, su rostro se oscureció. Nora, cállate, siseó, pero era demasiado tarde. Las páginas estaban llenas de notas, fechas, nombres. Todo lo que necesitaban para demostrar que esto era un montaje. Señora Mendoza, dijo el agente Rojas, levantando la vista, creo que tenemos que hablar. Y en ese momento supe que por fin la verdad estaba a punto de salir a la luz. El cuaderno de Carmen estaba abierto sobre la mesa del agente Rojas, y cada página que pasaba era como un cuchillo clavándose en mi pecho. ¿Cómo no me di cuenta antes? Las fechas, los nombres, las notas sobre el plan, todo estaba allí, escrito con esa letra cuidadosa que tanto odiaba. Nora se acercó a mí y me tomó la mano, sus dedos pequeños y fríos. Mamá, no llores, susurró, pero las lágrimas ya me quemaban los ojos. ¿Cómo explicarle que no eran de tristeza, sino de rabia, de impotencia? Luis se levantó de golpe, su silla chirrió contra el piso. Esto es ridículo, escupió, su voz temblando por primera vez. Nora está confundida, no sabe lo que dice, pero el agente Rojas ni siquiera lo miró. Señor Varga, siéntese, ordenó, sin levantar la vista del cuaderno. Tenemos suficiente aquí para detenerlo por obstrucción a la justicia y secuestro. Las palabras resonaron en la habitación como un trueno. Carmen intentó decir algo, pero su voz se quebró. Esto es un malentendido, balbuceó, pero nadie le prestó atención. Un policía se acercó a Luis y le tomó del brazo. Tiene derecho a guardar silencio, comenzó a recitar mientras le colocaba las esposas. Vi cómo el rostro de Luis palidecía, cómo sus ojos se llenaron de algo que nunca había visto en él, miedo. Emilia, por favor, suplicó mirando hacia mí, no dejes que esto pase. Piensa en los niños. En los niños, ahora se acordaba de ellos, después de todo lo que había hecho, después de haberlos usado como peones en su juego sucio. Me acerqué a él sintiendo cómo Nora se aferraba a mi falda. Los niños están bien, le dije, mi voz más firme de lo que me sentía, porque, a diferencia de ti, yo sí pienso en ellos. Siempre, Luis abrió la boca para responder, pero el policía ya lo empujaba hacia la puerta. El agente Rojas se acercó a mí con una expresión que no supe descifrar. Señora Mendoza, vamos a necesitar que declare formalmente, dijo, pero su hijo está a salvo, eso es lo importante. Asentí, pero mis ojos buscaron a Mateo. Lo habían llevado a otra habitación, donde una trabajadora social le daba un jugo y un osito de peluche. Verlo allí ileso debería haberme tranquilizado, pero solo sentía un vacío en el estómago. Nora tiró de mi mano. Mamá, ¿ya podemos irnos a casa?, preguntó y su voz me trajo de vuelta. Sí, cariño, respondí acariciándole el pelo. Vamos a casa. Pero mientras salíamos de la comisaría, no podía evitar mirar atrás, hacia la puerta por la que se habían llevado a Luis.
Sabía que esto no había terminado, que la batalla legal apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez podríamos ganar. El juez golpeó el martillo contra la mesa y el sonido resonó en mis oídos como un disparo. Custodia total para la madre, visitas supervisadas para el padre cada 15 días, declaró con voz firme. Mis manos temblaron al escuchar esas palabras, pero no eran de alivio, sino de rabia contenida. 6 meses de batallas legales, de noches sin dormir, de ver a mis hijos preguntarse por qué su padre los había abandonado así. Luis estaba sentado al otro lado de la sala, con ese traje caro que siempre usaba para impresionar a los jueces. Su abogado le susurró algo al oído, pero él ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en mí, y por primera vez en años, vi algo que no era arrogancia, era derrota. Esto no termina aquí, Emilia, murmuró mientras el guardia lo llevaba fuera del salón. Los niños son míos tanto como tuyos. Nora apretó mi mano con fuerza. No le creas, mamá, dijo, su voz más segura de lo que había sido en meses. Él ya no puede hacernos daño. La miré y vi en sus ojos la misma determinación que había salvado a Mateo aquel día en la comisaría. Mi pequeña, que había tenido que crecer demasiado rápido, salimos del juzgado y el sol nos golpeó en la cara. Era uno de esos días claros de invierno donde el aire huele a pan recién horneado y a tierra mojada. Mateo corrió hacia el parque de enfrente, riendo mientras perseguía a una paloma. Mamá, mira, gritó señalando cómo el pájaro volaba en círculos. Nora lo siguió, pero se detuvo a mitad del camino y me tendió la mano. Ven, mamá. Hoy es un día feliz. Respiré hondo y sentí que el peso en mi pecho se aligeraba un poco. Caminé hacia ellos, dejando que el sonido de sus risas ahogara los ecos de los gritos y las acusaciones. Mateo me abrazó las piernas. ¿Podemos comprar helado?, preguntó con esa sonrisa que lo hacía parecer un ángel. Claro, cariño, respondí acariciándole el pelo. Hoy podemos hacer lo que queramos. Mientras caminábamos hacia la heladería de la esquina, vi a Nora mirar hacia atrás, hacia el juzgado. ¿Crees que papá nos extrañará?, preguntó de repente. La pregunta me dolió como un puñal. Él nos extraña, Nora, le dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Pero a veces el amor no es suficiente para hacer las cosas bien. Ella asintió, como si entendiera más de lo que debería a su edad. El hombre de la heladería nos dio 3 cucuruchos de vainilla con chispas de chocolate. Mateo se manchó toda la camiseta, pero no me importó. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que preocuparme por lo que diría Luis, ni por las miradas de juzgamiento de Carmen. Éramos solo nosotros 3, y eso era suficiente. Al caer la tarde, regresamos a casa. Nora sacó su cuaderno de dibujos y comenzó a garabatear algo con sus lápices de colores. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, sentándome a su lado. Es para ti, dijo, mostrando una página llena de corazones y una casa con un sol brillante. Es nuestro nuevo comienzo. Tomé el dibujo y lo pegué en la nevera, junto a las fotos de Mateo y los imanes de sus dibujos infantiles. Gracias, mi amor, le dije, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos otra vez. Pero esta vez no eran de dolor, sino de algo más profundo, de gratitud, de esperanza. Esa noche, mientras los metía en la cama, Mateo me preguntó, «Mamá, mañana iremos otra vez al parque». «Sí, mi vida», respondí besándole la frente. «Iremos todas las veces que quieras». Nora ya estaba dormida, abrazando a su osito de peluche, pero antes de apagar la luz vi que sonreía. Me quedé un rato más en la puerta de su habitación, escuchando sus respiraciones tranquilas. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, ajena a nuestra pequeña victoria. Pero para mí, en ese momento, no había nada más importante que esto. Mis hijos a salvo, nuestra verdad a salvo, y la certeza de que, pase lo que pase, nunca más permitiría que nadie nos separara.